¿Qué tal? Buenos días. Vamos a revisar el trabajo del profesor Washington Delgado. Es un trabajo que se publicó en el año 1984 por Richay Perú. Richay Perú, un comentario valioso, es que también publicó la antología de poesía de Emil Adolfo Westphalen, una editorial que tuvo bastante actividad en los años 80 y con obras importantes como este texto del profesor Washington Delgado. El título es importante. El título, más que el título, disculpen, el subtítulo. El título es totalmente evidente, Historia de la Literatura Republicana, pero el subtítulo juega con obras que ya hemos estudiado y conocido en este curso. El subtítulo dice Nuevo carácter de la literatura en el Perú independiente. Está jugando entonces con el carácter de la literatura en el Perú independiente. Lo plantea Washington como un tema entonces pendiente de resolver, y el libro de alguna forma tendrá esa intención, ¿no?, de responder a este texto de una perspectiva actualizada y obviamente, como es ya conocido por todos, desde una posición de izquierda, que es la que adoptó Washington Delgado para el análisis de la literatura peruana. Eh, Ribagüero para todos es, sin embargo, y a pesar de las diferencias ideológicas, políticas y de lectura estética inclusive, el primer estudio coherente, serio y sólido de nuestra literatura. Esto lo dicen muchos autores contemporáneos inclusive, y Washington Delgado se encarga de reafirmarlo en el inicio de su texto, en el prólogo, ¿no? Eh, lo interesante de la mirada de Washington Delgado en este texto es que analiza ya la literatura como un proceso, eh, si se quiere, en un sentido no idéntico al que adoptaría Mariátegui. Mariátegui planteaba el proceso literario como un juicio a la literatura peruana, un juicio que concluía con la sentencia de que aún no se encontraba en un periodo nacional, que aún no había desarrollado ni un imaginario propio, ni una independencia estética, y que por el momento continuaríamos en una etapa cosmopolita que rendiría cuenta de lo que ya estaban requiriendo autores del 900, ¿no? La imitación. Es decir, esa imitación postulada, requerida, solicitada por estos autores del 900, se haría real y vigente incluso hasta el año 27 y más adelante. Para Mariátegui nos encontramos aún en esta etapa de imitación. Ahora, ciertamente habla de imitación creativa, no de imitación mimética. Pero de todas maneras todavía hay imitación y no hay mayores atisbos de un periodo independiente, salvo la posible emergencia de un momento indigenista, ¿no? Si vinculamos esto con lo que ya hemos revisado en clase, diríamos que tendría algún punto de contacto con el requerimiento de José Gálvez, salvando el positivismo teísta de las obras de Gálvez y apuntando que Mariátegui propiciaba una integración de lo social, lo literario y lo vivencial, ¿no?, que sería, digamos, manifestado con mayor claridad en la obra de José María Arguedas, incluso más que en la de Ciro Alegría. Pero volviendo a Washington Delgado, eh, digamos que inicia el texto analizando las tesis de Ribagüero, ¿no? Eh, Ribagüero contesta negativamente, según Washington, a la pregunta sobre la especificidad de una literatura peruana. Para Ribagüero, según Washington, no existe una literatura peruana. Por lo tanto, hay una suerte de trampa en el título, ¿no? No habría un carácter independiente de la literatura peruana, sino un carácter dependiente de la literatura peruana. Entonces, para Washington, negar la existencia de esta independencia supone el reconocimiento de que existe una literatura peruana. Me explico con mayor claridad. Si estamos discutiendo si hay o no hay independencia, el fenómeno ya está dado. Lo que resta por determinar es su carácter, cómo se entronca en la tradición literaria universal. Y sabemos que para Ribagüero se entronca directamente como parte de la literatura española. ¿Mm?
Según Luis Alberto Sánchez, esta lectura de lo literario que hace Ribagüero obvia un momento muy particular, que es el momento previo a la llegada de los españoles, es decir, la literatura del Tahuantinsuyo y quizá anterior, aunque se cuida de no mencionarlo. Bueno, Washington Delgado, a pesar de que critica el aspecto positivista de las lecturas de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Teiniano o teinista, como quieran llamarlo, ¿no? Presenta una dicotomía importante, ¿no? A ojos de Washington Delgado. Primero, se discute el término literatura peruana contraponiéndolo al término literatura del Perú, ¿no? La literatura del Perú se referiría a la obra de escritores que no son necesariamente peruanos. Entonces, estaremos incluyendo a muchos autores que escriben durante el periodo colonial, ¿no? Siendo españoles, pero reproduciendo un imaginario local, un color local, un cierto tópico o tema local, escenarios locales, etcétera, ¿no? El término de literatura peruana sería, sin embargo, sinónimo de una unión mucho más profunda, ¿no? Se refería a obras que están entrañablemente unidas, en palabras de Delgado, y son textuales, a la realidad del Perú. Entonces, no solamente es Stein el culpable de esta mirada positivista de Luis Alberto Sánchez que critica a Washington Delgado, sino también Sainte-Beuve. Si recuerdan a Sainte-Beuve, a los que lleven conmigo el curso de literatura francesa recordarán que es el principal crítico francés, es el inicio de la crítica francesa, contra la cual luego surgiría la crítica contrapuesta de Marcel Proust en su famoso texto Contra Sainte-Beuve, que fue publicado ya una vez fallecido Proust, ¿no? Sánchez, a ojos de Washington Delgado, y de forma similar a lo que hace Gálvez, estaría dándole mucha importancia y determinación en el contenido de la literatura o en la especificidad de lo literario peruano al paisaje y a una suerte de psicología social o racial. Este término de psicología social o racial nos viene persiguiendo desde Ribagüero, ¿no? Nos es muy difícil, incluso hasta el momento en que escribe Sánchez, ¿no? Vamos hablando justo en el centenario, ¿no? Desprendernos de esta asociación raza-personalidad, ¿no? Desde los comentarios racistas de Ribagüero, llegando hasta los también racistas de Mariátegui en el caso de la población negra o china, ¿no? O oriental en general, ¿no? Vemos que nos es sumamente difícil separar esta descripción positivista de raza igual conducta de la apreciación de lo literario, ¿no? Es como si lo literario fuera la encarnación de una raza o de un carácter abstracto que no sabemos de qué forma se estaría generando, ¿no? Ahora, Washington es el primero que sostiene, no es el primero en realidad, disculpen, es el segundo, ¿no? Después de Cornejo y otros autores, que sostiene que este tipo de apreciaciones no tiene una base científica sólida, que se debe más a apreciaciones subjetivas, valorativas, y que estarían representando un cierto afán de elitización de lo literario, ¿no? Elitización no solamente de clase, sino también incluso racial, ¿no? Washington menciona una palabra muy importante, el proceso literario como un proceso contingente, ¿no? Dice que la historia de la literatura peruana es esencialmente un proceso contingente. Quiere decir que al ser una literatura en formación, ¿no? Una literatura que está buscando ser ella misma y definirse, ¿no? Todavía intervienen múltiples factores que no están en juego en momentos previos. Por lo tanto, partir de una definición de lo literario peruano y pretender que sea estable a lo largo del tiempo resultaría una suerte de anacronismo, un juicio anacrónico, aplicar criterios del presente hacia el pasado, ¿no? Sobre las tesis de Mariátegui, la suscribe plenamente. No hay mucha distancia crítica en Washington Delgado respecto a José Carlos Mariátegui. No llega a verse como una posición sectarista,
porque presenta los argumentos por los cuales él está totalmente de acuerdo con las teorías de Mariátegui sobre lo literario, pero también nos hace extrañar un poco la independencia de otras lecturas, ¿no? Porque en realidad el texto de Washington Delgado suena como una especie de caja de resonancia de las teorías de Mariátegui, a diferencia de lo que sí hacen con mayor independencia y amplitud de criterio el profesor Cornejo Polar y nuestro colega y amigo Carlos García Bedoya en su texto de periodización de la literatura peruana. Eh, Se cuida mucho Washington Delgado de separar el criterio político ideológico del criterio de apreciación literaria. Cuando sin embargo Mariátegui había determinado que sí, que para él es inseparable su posición política, su posición de clase, respecto a los enunciados que va a vertir sobre la literatura peruana. Sin embargo, curiosamente Delgado, en la página 11 del prólogo, menciona que Mariátegui asevera que ese esquema no tiene connotaciones sociológicas o marxistas, que se trata de un esquema puramente literario. Es probable que así sea, sin embargo, la raíz del enfoque es absolutamente marxista, y eso es innegable, ¿no? Por más que Washington intente demostrar lo contrario. Y la principal crítica al texto de Washington Delgado vendría por ese lado, su determinismo marxista, ¿no? Si acusa a algunos autores de eh, cierto positivismo, y cierto, no, un evidente positivismo, ¿no? Sin embargo, no es capaz de ver cómo para cada fenómeno literario él se preocupa de encontrar una antítesis. Es decir, pareciera que las postulaciones de Washington Delgado estuvieran buscando cumplir con el paradigma tesis, antítesis, síntesis, cuando ya hemos visto en clase que el fenómeno literario es muchísimo más complejo, que para la determinación del lugar de una obra en el canon, en el corpus, o en fin, para que sea incluida dentro de lo que se reconoce como fenómeno literario, ¿no? Necesitamos que confluyan a veces 3, 4, 5 factores. Por eso les recuerdo el diagrama que trabajamos sobre el campo literario según Eben Soar. En realidad no lo llama campo, pero tomamos el término utilizado por Bourdieu para poder acercar ambas epistemes, ¿no? La episteme bourdiana es una episteme de raíz eminentemente sociológica, mientras que la de Eben Soar incorpora lo sociológico, añade además las teorías del mercado y sobre todo el concepto de mundialización, ¿no? Que sería posteriormente desarrollado con mayor amplitud por autores como Franco Moretti o el mismo Eben Soar, ¿no? Eh, Ortiz también es otro ejemplo de desarrollo del concepto de mundialización a partir de esas teorías, ¿no? Entonces, menciona Washington Delgado eh, nuevamente el concepto de la literatura colonial como de escaso valor estético. Okay. Se cuida de contraponer un juicio, dice, sin embargo, leo textualmente, el valor estético de una obra literaria no basta para tipificarla ni para explicarla. En esto sí discute el postulado mariáteguiano, ¿no? Y además propone una tesis interesante. No hay una sola novela peruana colonial. ¿Querría esto decir entonces que, en contraposición a su posición de determinismo marxista, no habría una tesis y una antítesis, sino múltiples posibilidades, ¿no? Eso querría decir que lo social, lo histórico, la serie contextual estaría formando multiplicidad de condiciones de las cuales emergería la obra, lo cual sabemos que es imposible. La condición contextual es una y la variedad está en la lectura de esa condición social. Sin embargo, hay una contradicción difícil de subsanar en este aspecto en el trabajo de Washington Delgado. También menciona aquel que es sumamente difícil tipificar el periodo cosmopolita y el periodo nacional, ¿no? Por lo tanto, y acá sí discute a Mariátegui, menciona que hay algunos aspectos en los cuales el esquema de Mariátegui resulta limitado, porque está respondiendo más a los estadios de cambio
que a su dinamismo interior, ¿no? Menciona que la literatura es definitivamente un hecho social, ¿no? Pero, pero que las ciencias histórico-sociales, aunque proporcionan herramientas válidas, podrían ser insuficientes para interpretar lo literario porque la literatura posee su propia dinámica interior. Por lo tanto, la apropiación de la lectura puramente marxista podría no ser el esquema más adecuado. Existen en las corrientes actuales versiones mucho más amplias, post-marxistas, ¿no? Que han superado la rigidez del estructuralismo, inclusive, ¿no? Y la independencia absoluta o el relativismo general del postestructuralismo. Entonces deberíamos poner en una balanza todas estas lecturas y ver cuál de ellas es, a nuestro juicio, y eso es algo que les invito a hacer, resulta ser la más representativa o la más adecuada al objeto literario. Partamos ahora de la división que realiza Washington Delgado para tipificar los dos sistemas literarios, ¿no? Y para caracterizar el sistema literario en general en el Perú, ¿no? Según él, la literatura en general no habla de Perú, no habla de ningún lugar en específico, es un sistema de contradicciones, de tensiones múltiples. Estas tensiones múltiples, por ejemplo, se van a hacer visibles en la relación Lima-provincias, ¿no? En cuanto a lo literario, ¿no? Y esto como núcleos para definir lo peruano, ¿no? Lo propiamente nacional, ¿no? Sabemos que según Valcárcel, y lo subraya también Porras, ¿no? Lo peruano, la cultura volverá a descender de los Andes. Entonces sería ese un extremo del continuo, ¿no? El desconocimiento de lo históricamente dado y el regreso a la lógica estética del Tahuantinsuyo, ¿no? Y la otra vertiente es la de los autores que vendrían a ser más importantes en el periodo cosmopolita, una lectura más de ciudad urbana, en la cual lo andino se incorpora como un elemento que va a generar una contradicción interna en la reconstrucción del panorama de la sociedad peruana, entre comillas, peruana, porque cuando estos autores redactan sus obras leemos lo peruano como lo limeño, y su forma de añadir lo peruano es viendo lo provinciano actuando sobre la ciudad, ¿no? Con Grimes, por ejemplo, sería el caso más notorio y el más temprano también, ¿no? Partiendo de Lima hora cero, ¿no? Entonces, vivimos en una tensión entre autoctonismo y occidentalismo según Washington Delgado, ¿no? Reproduce el proceso histórico de incorporación de nuestra literatura a la literatura europea y mundial, sin llegar a mencionar el fenómeno de lo mundial, ¿no? El gran problema que encuentro en este punto en el libro de Washington Delgado es que no ve la configuración global. Quizá en esos años era todavía difícil verla. Él más ve relaciones entre literaturas nacionales, lo que se llama literaturas comparadas, una suerte de versión de las literaturas comparadas. Eso sería su marco teórico, sin hacer propiamente literaturas comparadas, sino en algunos momentos aislando elementos estéticos que le sirven para hacer más claros los ejemplos de relación que construye. Washington Delgado identifica periodos en los cuales pasamos de una a otra influencia y qué literaturas de otras nacionalidades estarían entrando a la literatura peruana para conformar el cuadro cosmopolita que ya había diagnosticado Mariátegui. Luego, menciona una anécdota interesante, ¿no? Ventura García Calderón, ¿no? Arielista, por supuesto, parte del grupo de Ribagüero, recibió el encargo del gobierno del general Benavides de publicar una biblioteca de literatura peruana. Y él tenía dudas acerca de cómo comenzar esta mirada de la literatura peruana. De pronto,
conversa con Porras, autor del cual ya hemos revisado su obra principal, y Porras le menciona o le pregunta, diga, ¿por qué no comienza usted su historia con algo de poesía quechua? Y la anécdota es que Ventura García Calderón se asombra y le dice, oiga, pero ¿existe eso? No tenía ni la más remota idea de la existencia de una poesía quechua. Em, entonces, Porras le respondió, por supuesto, pero sería bueno entonces que usted le encargue ese primer tomo al profesor Basadre. Y sí, Basadre fue quien hizo el primer volumen de la Biblioteca Peruana de Cultura, en el cual reunió poesía quechua prehispánica y folclórica. Ahora, eh, la anécdota tiene un valor muy especial, ¿no? Porque grafica hasta qué punto la generación arielista, los pensadores del 900, vivían de espaldas al Ande y desconocían totalmente lo andino y se enfocaban solamente en lo hispánico, ¿no? Eh, claro, en el sistema tal cual estaba configurado y en el canon que ellos configuran mediante sus textos críticos, ¿no? No había lugar para esta literatura porque problematizaba la esencia de lo nacional, ¿no? Era como un elemento externo y que solamente servía para generar cuadros o acentos de exotismo y de esa forma ubicarse o ganar mayor atención a ojos de los lectores de otras latitudes. Recordemos que muchos de ellos escriben en francés y escriben en Francia. Entonces, presentar este exotismo andino con descripciones sumamente primarias y básicas del mundo andino y del habitante del Ande, era una suerte como de, disculpando el neologismo, un bricherismo literario, ¿no? Tratar de atraer con la gracia y la diferencia de lo autóctono, pero solamente como un elemento decorativo, ¿no? Respecto al tema de la integración cultural, Washington es, digamos que, poco claro y dedica muy poco espacio, ¿no? Compara el pasado europeo y el presente europeo con el pasado peruano y el presente peruano. ¿Mm? Es decir, menciona cómo en la literatura europea contemporánea, autores como los hermanos Grimm, por ejemplo, eh, yo añadiría, por ejemplo, a Hans Christian Andersen y a todos los autores que escriben literatura que ahora se conoce como infantil o juvenil, ¿no? Cómo recuperan mitos, ¿no? propios del pasado folclórico europeo. Ahí pueden sumar perfectamente también autores como Tolkien, ¿no? en su saga El Hobbit y El Señor de los Anillos, o como Carl S. Lewis con la saga de Narnia, ¿no? Estas obras hacen alusión a un fondo mítico paneuropeo, ¿no? Y menciona Washington que mitos similares circulan en las serranías del Perú. Eh, en algún momento de la historia o del, mejor dicho, del trabajo literario, de reconocimiento de estos textos, eh, nuestras categorías fueron importadas. Utilizamos las estructuras de pensamiento propias de autores como Taylor, ¿no? U otros autores que se acercaban al mundo andino desde la perspectiva del europeo, ¿no? Pero que iban dándose maña para poder ir incluyendo categorías propias nacionales. Y en este momento que ya estamos en posesión de un marco teórico propio para poder leer estas literaturas, ¿no? Eh, no quiero decir que Washington Delgado sea un precursor de estas lecturas. Es más, cuando Washington Delgado ya era decano de letras, no, director de la Escuela de Literatura, y ya se había operado el cambio en la currícula y ya Cornejo Polar había incorporado un curso sobre literaturas orales y étnicas y ya teníamos también el curso de literatura quechua que lo dictaba y hasta ahora lo dicta espléndidamente el profesor Manuel Larrú. Um, Luego analiza el uso del habla coloquial en los textos literarios peruanos como un factor de especificidad, ¿no? Hay un dinamismo en el lenguaje literario
¿no? Que incorpora una legitimación ante la metrópoli, incluyendo todo el lenguaje culto, toda la retórica propia de la literatura occidental, pero a la vez la combina con el habla popular, lo cual no es novedad, porque desde Rabelais sabemos que el habla popular tiene un lugar en la narrativa eh, formal, ¿no? En el sistema literario formal oficial, si se quiere, ¿no? Ahora, habría que discutir si realmente Rabelais formaba parte de esta literatura formal, eh, y podríamos determinar que sí, y que incluso con el paso del tiempo se fue haciendo cada vez más un autor canónico, ¿no? Al principio quizá fue más un fenómeno de mercado, ¿no? Fue algo que el pueblo podía leer, pero también el hombre culto, y eso generó lo que se llamaríamos ahora un éxito de ventas, ¿no? Pero cada vez con mayor intensidad además, Rabelais forma parte de un canon en la medida en que ahora ya no hay lectura popular de Rabelais y más bien se ha cultificado la lectura de Rabelais. Es un autor ahora plenamente culto, ¿no? En el ejemplo peruano que usa Washington Delgado para contraponer a esto que les acabo de comentar de Rabelais es Carlos Germán Belli, ¿no? Que es capaz de mezclar versos en latín con formas sumamente eh, cultas y eruditas y con un lenguaje muy rebuscado, y de pronto colocar un verso que dice yeme aquí hasta las cachas, ¿no? Entonces esta incursión del lenguaje popular en Belli tiene una razón de ser, ¿no? Diferente a la que tendría en la narrativa de Rabelais, pero confluyente finalmente, porque el fenómeno es el mismo, la lectura varía por el momento histórico y la condición social, ¿no? Washington diferencia 8 etapas de la literatura peruana, y acá es donde podríamos entrar en mayor discusión. Por ejemplo, él dice que existe una literatura de la emancipación, una segunda etapa que sería el romanticismo y el costumbrismo, una tercera etapa que sería la fundación de nuestra autonomía literaria, una cuarta que sería el realismo, una quinta además que sería modernismo y posmodernismo, la sexta que sería vanguardismo y revolución, la séptima literatura agraria y la octava literatura urbana. La primera pregunta que me haría es, y que les invito a ustedes a hacerse, es ¿cuál es el criterio para determinar estos periodos? ¿Es temporal? No necesariamente, porque algunas de ellas coexisten. Por ejemplo, vanguardismo, revolución, agraria y urbana son prácticamente confluyentes en el tiempo. Entonces, sería un criterio temático, un criterio referencial, se basa en el referente. Bueno, pero entonces sería muy extraño porque menciona literatura de la emancipación, que correspondería a un momento histórico, y romanticismo y costumbrismo, que corresponden a una estética, a una poética definida incluso por manifiestos europeos. Entonces, ¿cuál es el criterio? Le preguntaríamos al texto de Washington Delgado. Entonces, él menciona que es una combinación de actitud literaria como una coyuntura histórica. Pero la actitud literaria es nuevamente caer en lo que él criticaba en Ribagüero, subjetivismo. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo la determino? ¿Quién determina cuál es esa actitud? ¿No? ¿Qué hacemos con casos, por ejemplo, como el del profesor Zabaleta, ¿no? Que combina lo urbano con lo agrario y a veces problematiza la relación de ambos mundos? ¿Qué pasa con el Arguedas, del zorro de arriba y el zorro de abajo? ¿Qué pasa con un montón de textos que intentan integrar o presentan el conflicto entre estos dos mundos y eh, estas dos epistemes o cosmovisiones? En realidad son cosmovisiones totalmente distintas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Ciro Alegría? Para no venirnos muy cerca de los 60, que son plenamente vanguardistas en narrativa, ¿no? Eh, Porque Ciro Alegría es ciertamente un autor vanguardista. Ciro Alegría reproduce el fragmentarismo narrativo de John Dos Pasos. Entonces, ¿qué es lo que estamos juzgando para crear estos periodos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Lo esencial en toda periodización es definir un criterio. Y esa es la mayor dificultad. Porque el criterio termina siendo un corsé. Termina siendo una especie de camisa de fuerza de la cual es difícil salir, e imposibilita
la explicación coherente de estos elementos extraños que aparecen por ahí de pronto y problematizan la misma periodización. Eh, Ciertamente, cuando la periodización es temporal, ¿no? O cuando es histórico-social, se simplifica mucho. ¿Mm? Mientras más nos acerquemos a lo puramente textual, es decir, a lo inmanente, ¿no? Se nos va a complejizar más, se va a hacer más difícil la periodización. Y a estas alturas de la clase necesito un vaso de agua y ya pasó media hora y creo que es momento de parar a ver si es que este video pasa. Espérenme y regreso con la continuación de la lectura del texto de Washington Delgado. Sí, permiso.